Esto es Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. Bienvenido, bienvenida. Este es Wake Up Tea y el día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento, ¿no? Te voy a compartir una entrevista que tuve con Gerardo Vilamontes, un maestro de acupuntura y experto en medicina china. Durante esta charla hablamos de diversos temas relacionados con la R de la riqueza, de la respiración. Hablamos de esta perspectiva de la medicina tradicional china para conservar la salud, como las funciones de la respiración en la energía vital y el chi. Te quiero pedir que, como este es un nuevo experimento, te quiero pedir un pequeño ejercicio que hagas antes. Para obtener el mayor beneficio de esta comparación, te pido que estés pensando a partir de este momento cuáles van a ser, que toda la conversación la estés pensando a lo largo de la metáfora de tu energía vital, cómo te sientes tú, la riqueza y el dinero que fluye en tu negocio. Vamos a explorar principios como mientras hay vida y movimiento, revisa el movimiento de las cosas, relaja y observa sin juzgar para poder lograr desbloqueos y comienza con lo que tienes. Estos son principios de la medicina tradicional china que, en mi particular opinión, se pueden revisar, se pueden aplicar perfectamente en nuestros negocios. Esto es Wake Up Tea, Riqueza Consciente, con el coach Gabriel Uribe. Sobre la fluidez, que tiene que ver mucho con la filosofía que yo tengo de los negocios, de generar el camino de menor resistencia y generamos cuando hicimos esto la primera vez, hicimos un ejercicio donde yo le preguntaba sobre cómo generar fluidez en los negocios y las similitudes que tiene con el conocimiento que ha desarrollado de la medicina tradicional china. Me parece que es algo para tomar en cuenta en estos momentos del encierro del coronavirus. Y por otro lado, uno de los principios más importantes en esta época para cualquier líder de un negocio es priorizar la parte del espíritu, el cuerpo y la mente. Si estamos alineados en ese sentido, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué es la fluidez en la medicina tradicional china y cómo se relaciona esto con nuestra salud y cómo lo hemos interpretado como la salud de nuestra empresa? Empezaría yo hablando un poco de la visión que se tiene en la medicina clásica china, pues de lo que es el chi, esta energía vital, esta fuerza vital, que es lo que permite que el cuerpo y todo lo que está vivo pueda continuar con sus funciones, pueda desarrollarse y desempeñar aquello para lo que está, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar del organismo completo de un ser humano, podemos hablar de un órgano en específico eh, o de un sistema cualquiera, ¿no? Eh, y bueno, este término chi o ki, dependiendo de a dónde te remitas, muchas veces a nosotros como occidentales de primera mano nos parece como muy esotérico, ¿no? Como la fuerza. Como exactamente, ¿no? Como una cosa de Star Wars que está muy divertido en el cine, pero que cómo la podemos aplicar en el día a día, ¿no? Eh, y, y pues en realidad es que hay que entender que es un lenguaje que viene de un contexto cultural distinto al nuestro y que es un lenguaje que se desarrolló a partir de la observación de la naturaleza, ¿no? Al paso de los siglos y los milenios, se fue construyendo un lenguaje que es muy rico en metáforas y que sirve para comprender aspectos profundos que muchas veces el pensamiento lineal no llega a tanto, ¿no? Y entonces creo que esta es una de las características fundamentales tanto de mi tema como en la cuestión de la salud, es decir, eh, hay un número muy grande de situaciones que son complejas y por lo tanto el pensamiento lineal no llega a tanto.
pero creo que aplica lo mismo para el ámbito en el que tú te manejas, el ámbito en el que tú eres experto, que es el medio de los negocios, de las empresas, eh, de las finanzas y demás, ¿no? Sí. Si bien el pensamiento lineal nos sirve para producir ciertos resultados muy concretos, los cuales son importantes, para poder ver el todo y cómo se articula y poder encontrar como cuestiones más profundas en las que no voy a ser yo el que me meta porque el experto eres tú. eh, la complejidad ayuda, ¿no? O sea, tener un lenguaje que no sea tan lineal, sino que permita entender las completudes de todo lo que es, a mí me parece que funciona, ¿no? Entonces, bueno, para esto un poquito a modo de introducción de lo que es el lenguaje, de cómo hablamos en la medicina china, para entrar en concreto en lo que me preguntas de la fluidez. Esa parte. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando dejas de respirar? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando te tensas? Enfermedad es porque hay algún tipo de estancamiento agradable. Depende del caso, depende de la situación. Se utiliza el término chi. Miles de millones de años de evolución, de inteligencia y sabiduría de cómo sostenerse, ¿no? Y a veces hay que aprender a confiar en eso, teniendo en algún punto y no está permitiendo que alguna parte del organismo o del sistema cumpla sus funciones de manera adecuada, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí eso nos da cabida a un tema que es muy interesante, que es la pregunta por el propósito, ¿no? O sea, preguntarnos por el propósito de las cosas, ¿no? Y eso, me imagino que tú tendrás mucho que indagar ahí en la cuestión del propósito de una empresa, de un negocio, etcétera, ¿no? Sí, y es parte de a veces, si te conectas con ese propósito, que está expresando el cuerpo, de la índole que sean, se permite observarlas y vamos a ver que se da una curva en la que se van a ir intensificando. Y esta intensificación naturalmente muchas veces genera una resistencia y unas ganas de dirigir la atención a otro lado o de tratar de cambiarlo. Y no hay que ceder ante esta resistencia, más bien hay que seguir sosteniendo la atención y no hacerle nada a la expresión que está haciendo el cuerpo, observarla tal cual es. Y entonces sigue subiendo esta curva, pero sucede algo muy interesante, que llega un momento, un punto de inflexión, en donde se hace un clic, como se conectan una serie de asuntos en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino, y en el sistema inmune. Y entonces el cuerpo naturalmente empieza a autorregular y esa curva se empieza a disminuir. Las sensaciones, con mucha claridad, parece como si se disolvieran. Y se puede llegar, sosteniendo esta práctica, se puede llegar a la disolución completa de un montón de condiciones. O sea, muchas veces basta tan solo esto, sostenido como una práctica durante un tiempo. Se dice que si el río fluye con claridad y limpieza, por ejemplo, que nos contagiamos de alguna de estas cosas virales, ¿no? Del COVID o de cualquier otra. Si aparte de la resolución de eso, a nuestro cuerpo lo estamos tasando con que tiene que mantener tensos los músculos de los pies a la cabeza, pues la sangre va a estar dividida en cosas que no sirven, o sea, que no se están usando, ¿no? Entonces, saber creo que ahí entra también dentro de lo que decía, de saber ser paciente, ¿no? Saber darle la atención a lo que realmente necesita atención y soltar aquello que en el momento no nos está sirviendo para nada, que no nos sirve para cumplir una de las funciones que necesitamos cumplir, para cumplir nuestro propósito. Por ejemplo, o sea, y siguiendo la misma metáfora ahorita en el ámbito de salud, o sea, por ejemplo,
ahora sí, entiendo la parte teórica de, bueno, pues sí, relájate y flojito y cooperando prácticamente, pero, por ejemplo, en tu ámbito de salud, Indispensables ¿cuál? para sostener la vida. Y en la misma respiración podemos darnos cuenta de mucho de lo que está sucediendo en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando la respiración es superficial o es lenta o acelerada, y esto ya nos remite ahí a un pulso cardíaco, que una vez más es un tema de flujo, y entonces siempre vemos esto, ¿no? Pues un momento de ascenso y un momento de descenso, y esto es bien importante en todo, ¿no? Porque realmente está en todo en la naturaleza. Esto es la noción que se utiliza en la medicina clásica china y en el taoísmo del yin y el yang, ¿no? Este símbolo que seguramente la mayoría de tus escuchas han visto alguna vez. Y que es bien interesante porque el otro día estaba viendo unas gráficas de las acciones de algunas empresas Ajá. y lo veía y pensaba, es que esto es igual a un pulso. Entonces, pues es interesante, y ahí está mucho la cuestión del flujo, ¿no? Esta parte de la respiración puede estar en peligro el flujo de muchas organizaciones y es esta fluidez por ejemplo, primero necesito respirar para después exhalar y necesito hacer una inhalación suficiente, es decir, necesito recibir suficiente para conservar mis empleos, conservar la compra de mis materias primas, etcétera, etcétera, pero también necesito exhalar, es decir, necesito pagarle a mis proveedores, necesito pagarle a mi gente, y eso mantiene la fluidez de todo el sistema. En este sistema de medicina, ¿cómo existe la posibilidad de crear flujo sin que exista flujo? O por dónde empieza, por ejemplo, alguien que no tuviera flujo, no tuviera este chi o por dónde empezaría para empezar a generar esta fluidez. Bueno, para quedarme en lo estrictamente fisiológico o de la vida, digamos, biológico, que es un poco lo que me preguntas, hay que partir del principio de que siempre todo está en movimiento. O sea, en realidad, digo, si una persona ya dejó de respirar y ya lleva 2 días sin respirar, bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Yo me imagino que con una empresa será semejante. Si ya lleva unos años con el pulso en flat, pues ya, pues no sé qué se puede hacer al respecto. Pero en tanto que haya un pulso y en tanto que haya una respiración, imagínate tú, por ejemplo, cuando entras a un vapor o a un sauna o a un baño de temazcal, que el aire está muy saturado y que no puedes llenar tus pulmones abiertamente así, pero tampoco puedes dejar de respirar, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí la estrategia es me parece que ahí la estrategia es encontrar cuál es el ritmo adecuado del movimiento que está presente, porque es que hay que ver eso, mientras hay vida, hay movimiento. Y entonces, mientras nos abracemos de ese movimiento, mientras haya una voluntad de movernos, vamos a poder ir encontrando poco a poco, ¿no? Y a veces parece que no va a llegar el momento en el que puedas respirar adecuadamente, o que probablemente se puede experimentar un momento en el que uno se las ve difíciles y no puede imaginar cómo va a ser el volver a tener un volumen de vitalidad grande, ¿no? Ahí yo justamente lo que recomiendo, lo que digo es como no tengas miedo, ¿no? Creo que el miedo, ese miedo que te paraliza y que dices, híjole, es que aquí medio ya sé que alguito de movimiento, alguito de energía tengo, ¿no? Pero en realidad, si te paralizas, pues estás impidiendo, estás contribuyendo al bloqueo, ¿no? Claro, Entonces, si no dejas de buscar ese propósito, ese recuperar tus funciones, ese cumplir aquello para lo que estás hecho, en el caso de un órgano, de un organismo, de un ser humano, si no estás orientado a eso y estás dejándote de mover solamente por
que tienes miedo de que no sabes lo que va a suceder, pues lo que estás haciendo es contribuir al bloqueo y eso no suma, no ayuda a cuidar la vida y no ayuda a encontrar el caudal adecuado, ¿no? En cambio, mientras te mantengas, mientras haya un cauce, mientras haya un flujo, por chiquito que sea, hay por dónde, ¿no? Y entonces hay que saber tener el sosiego, la calma, la serenidad, pues para ir a través de. Y Claro. creo que ahí tanto, digo, hay una razón por la cual a la gente enferma que está en proceso de recuperación se les llama pacientes. Creo que en nuestra sociedad a veces eso se pierde de vista, ¿no? Porque ya nos queremos recuperar ayer y pues no es así, ¿no? La salud es algo que se construye. Claro. Es una condición que se construye. Y lo mismo, creo yo, la prosperidad, ¿no? O una economía sana también es algo que se construye y a veces depende de uno y a veces depende de las circunstancias. Y aquí me voy otra vez al tema de la vida. A veces depende de los hábitos que adquiere uno, a veces depende de que simplemente uno está en un medio que no favorece mucho la vida, pero hay que tener la paciencia y la disciplina para buscar eso, para afianzarse, para aferrarse a la vida y sin generar un desequilibrio anímico, ¿no? O sea, no hacerlo desde el lugar inadecuado, porque entonces es cuando se cometen acciones pues imprudentes, es cuando se toman malas decisiones y es cuando la salud puede verse comprometida nuevamente, ¿no? Entonces, creo que es eso. La idea de mantener el movimiento en sí misma contribuye a que haya un flujo. Claro, me encanta esta metáfora porque, o sea, tú estás hablando completamente del cuerpo y de la salud del cuerpo y yo estoy viendo cómo esas metáforas se pueden también perfectamente alinear a la fluidez del dinero dentro de una organización, como cuando se entra en pánico y de repente entras a esta parte de respiras, pero te aprietas, no sueltas y eso pues empieza a saturar tu propio sistema porque necesita también respirar y empiezas a pensar de manera diferente. Y eso era parte de lo que también tenía de estas preguntas. O sea, en la respiración, y es uno de los puntos que yo en este fruto de lo que ha surgido del coronavirus, le digo las R's de la riqueza, que la primera es respirar, haciendo referencia a que un director, un líder de negocio, debe aprender a tener este sosiego para poder tomar mejores decisiones. Totalmente. Cuando estábamos preparando esto, me comentaste sobre ese uso ineficiente de la energía al preocuparnos. Correcto. Y si podrías como compartirme de nuevo esa parte. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando dejas de respirar? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando te tensas? Claro, el cuerpo tiene una inteligencia natural muy grande, ¿no? Todo en la vida, en realidad, la vida tiene, pues, ahora sí que tiene miles de millones de años de evolución, de inteligencia y sabiduría de cómo sostenerse, ¿no? Y a veces hay que aprender a confiar en eso. Entonces, la mejor manera de aprender a confiar en eso es simplemente cederle a esa capacidad de autorregulación que tiene un sistema. Un sistema que está bien articulado tiene un montón de dinámicas de autorregulación, ¿no? Y el cuerpo humano es un caso de esta índole. Entonces, cuando estamos ante una situación difícil, que puede ser de cualquier índole, ¿no? O sea, bien puede ser que estemos ante un depredador o puede ser que estemos ante un problema de cualquier tipo que tengamos que resolver. Exactamente, cuando suceden estos momentos imprevistos que te someten a una contingencia, pues en realidad lo mejor que uno puede hacer es relajarse, ¿no? Es en lugar de entrar en el híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y empezar a darse cuenta uno que el cuerpo se va tensando y que se va
cargando de tensión, de preocupaciones y todo esto, hay que volver a confiar en esa inteligencia natural que todos tenemos y simplemente soltar el cuerpo, respirar, relajar el cuerpo, porque se van a disponibilizar un montón de recursos, ¿no? Recursos de sangre, de energía, que en lugar de estar comprometidos en sostener la tensión de un músculo que no se está ocupando en ese momento, van a poder, van a ser recursos que van a quedar disponibles, recursos de pensamiento, recursos anímicos o de emoción, para tomar decisiones más certeras, ¿no? Entonces, también es así en la salud, o sea, si estamos, no sé, tenemos comprometido un pulmón, en el caso de, por ejemplo, que nos contagiamos de alguna de estas cosas virales, ¿no? Del COVID o de cualquier otra. Si aparte de la resolución de eso, a nuestro cuerpo lo estamos tasando con que tiene que mantener tensos los músculos de los pies a la cabeza, pues la sangre va a estar dividida en cosas que no sirven, o sea, que no se están usando, ¿no? Entonces, saber, creo que ahí entra también dentro de lo que decía, de saber ser paciente, ¿no? Saber darle la atención a lo que realmente necesita atención y soltar aquello que en el momento no nos está sirviendo para nada, que no nos sirve para cumplir una de las funciones que necesitamos cumplir, para cumplir nuestro propósito. Y, por ejemplo, o sea, y siguiendo la misma metáfora ahorita en el ámbito, de salud, o sea, por ejemplo, ahora sí, entiendo la parte teórica de, bueno, pues sí, relájate y flojito y cooperando prácticamente, pero, por ejemplo, en tu ámbito de salud, ¿cómo abordas a un paciente? ¿Cómo le ayudas a que verdaderamente entienda esta parte de relajación, de flojito y cooperando para poder pensar mejor y tener más claridad en el cerebro, cuando tal vez llega con una enfermedad pues, grave o terminal o algo? Y pues está aún inconscientemente tensionando todo el cuerpo, cuando tal vez eso, digo, y como lo hemos visto, tal vez eso ni lo va a ayudar. O sea, el preocuparse nunca Ha ha curado a resuelto nadie. nada, ¿no? Sí, no, o sea, Sí, entonces, ¿qué efectivamente. técnicas le ayudas a hacer? ¿Cómo le ayudas a que verdaderamente pueda entender esto y pueda pues, permitir el flujo de energía y como dices, que los recursos se vayan a donde se necesitan? Fíjate que me haces una pregunta muy buena, muy interesante además, porque sí, tal cual es parte de lo que de lo que hago en la consulta, ¿no? O sea, además de ponerles acupuntura y además de diagnóstico, digo, sí, además de hacer un diagnóstico, ponerles acupuntura y recetarles quizá un tratamiento herbal o de suplementos o alguna otra cosa, algo que casi invariablemente hago es acompañarlos, guiarlos en un ejercicio de poner atención a lo que sienten. Cualquier cosa que sea la que se sienta, o sea, ponerle atención a las sensaciones, que es atención a lo que está presente, ¿no? A lo que está expresando el cuerpo. Y una vez que se le pone atención, no hacerle absolutamente nada. No juzgarlo, no describirlo, ni evaluarlo, no reaccionar, no tratar de generar una respuesta, ni tratar de cambiarlo. O sea, es decir, realmente no hacerle nada. Simplemente observarlo tal cual es y dejarlo estar. Y sostener esta atención a lo que se siente, a lo que está ahí presente, que puede ser muy incómodo. Muchas veces puede ser doloroso, puede ser angustiante o generar ansiedad, o puede ser muchas cosas, ¿no? A veces puede ser agradable, depende del caso, depende de la situación. El caso, o sea, en lo que consiste es prestar atención a lo que está presente, a las cosas tal cual son, tal como se sienten, y dejarlas estar así. Y sucede una cosa bien interesante, que cuando hacemos ese ejercicio, en lugar de tratar de nosotros generar una respuesta, en lugar de tratar de nosotros cambiar la condición, en lugar
de utilizar energía en cómo nosotros creemos que se va a resolver esta situación, entra precisamente esa autorregulación sistémica de la que hablaba antes. Y entonces el cuerpo, el sistema nervioso central, empieza a generar respuestas por sí misma. Y sucede que podemos ver una curva en la cual el paciente se permite observar aquellas sensaciones que está expresando el cuerpo, de la índole que sean, se permite observarlas y vamos a ver que se da una curva en la que se van a ir intensificando. Y esta intensificación naturalmente muchas veces genera una resistencia y unas ganas de dirigir la atención a otro lado o de tratar de cambiarlo. Y no hay que ceder ante esta resistencia, más bien hay que seguir sosteniendo la atención y no hacerle nada a la expresión que está haciendo el cuerpo, observarla tal cual es. Y entonces sigue subiendo esta curva, pero sucede algo muy interesante, que llega un momento, un punto de inflexión, en donde se hace un clic, como se conectan una serie de asuntos en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Y entonces el cuerpo naturalmente empieza a autorregular y esa curva se empieza a disminuir. Las sensaciones, con mucha claridad, parece como si se disolvieran. Y se puede llegar, sosteniendo esta práctica, se puede llegar a la disolución completa de un montón de condiciones. O sea, muchas veces basta tan solo esto, sostenido como una práctica durante un tiempo lo suficientemente largo, puede ser suficiente para que el cuerpo, con esta capacidad de autorregulación, de generar su propia respuesta, podemos ver mejoras en alergias, en cuadros crónicos de un montón de años, podemos ver un montón de cosas bien interesantes y tal cual es simplemente el acto de relajarse y observar lo que está presente y dejar que ese flujo siga, porque seguimos respirando, o sea, parte de la atención está en el flujo de esa respiración y en el confiar en ese flujo, ¿no? Claro. Que digo, eso sí, cuando lo estabas describiendo me acordé perfecto cuando alguna vez llegué con bastante ansiedad a tu consulta y me pusiste unas agujas en el pecho y me dolió muchísimo, pero Claro. fue tan liberador de, ay, ya, güey, o sea, y sí, o sea, lo entiendo perfectamente. Y cuando alguien en un negocio pudiera simplemente, en vez de estar juzgando y buscando quién es el culpable, quién inventó el coronavirus o quién es el idiota que está tomando las decisiones de gobierno, algo así, simplemente dejar estar y permitirnos respirar como equipo, permitirnos ver para que automáticamente empecemos a conectarnos con una inteligencia superior y empezar a decir, bueno, esa es la situación, esta es la realidad. Correcto. ¿Qué podemos, Correcto. ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos enfrente? O sea, Sí, correcto. O sea, y de hecho ahí se me hace bien interesante. También en otra conversación que tuvimos en algún momento, te contaba yo que he estado trabajando como en este modelo de acupuntura organizacional, ¿no? O sea, de cómo los principios de la acupuntura. Bueno, de hecho, de esa plática nació todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y esta noción de usar los principios de la acupuntura para distintas organizaciones. Y creo que en el fondo es esto, ¿no? O sea, cómo permitimos ante un sistema organizado de seres humanos, una organización de cualquier índole, que se articule la comunicación interna a través del simple acto de escuchar y observar las cosas tal cual son, ¿no? Sin estar evaluando y generando un juicio, ¿no? O es que tendría que ser de otro modo, es que no sé qué. Muchas veces o sea, no sé, lo pienso, y esto no es porque sea mi área de expertise, pero más bien lo que me comentas me lleva a pensar como, ¿qué sucede si un director se permite simplemente escuchar lo que reportan sus empleados, ¿no? Lo que reporta su equipo de trabajo, así tal cual es, ¿no?
sin pensar en que si eso le beneficia o no a la empresa. ¿Qué sucede? ¿Qué autorregulación va a generar el sistema con el simple acto de esa apertura, de esa escucha? Sí, claro. Porque, donde nos remitimos exactamente a la noción del chi, a la noción del chi, que en el fondo el chi lo que es el potencial de comunicación de un sistema. Es esa energía, esa información que cualquier sistema requiere de intercambiar interna y externamente para sostener sus funciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del chi del cuerpo, pues hablaremos precisamente de esa comunicación interna del cuerpo, y cuando ponemos acupuntura, lo que hacemos es incidir en esos sistemas de comunicación interna del cuerpo. Entonces, a nivel organizacional, es precisamente cómo utilizar los mismos principios que no son principios inventados por nadie, son principios observados en la naturaleza, en la regulación sistémica de la naturaleza, ¿no? Claro. Cuando usamos esos principios para la regulación sistémica de una organización X, ¿no? Claro. Entonces, a ver, nomás como para resumir algunos de los puntos importantes de esta conversación, o sea, si existe movimiento, existe todavía flujo. La fuerza vital es lo que es el chi, que es lo que fluye a través de los organismos vivos. Y todos esos organismos buscan que fluya esa energía para lograr su propósito. Claro. El segundo es, siempre que hay movimiento, o sea, mientras exista movimiento, existe la posibilidad de crear flujo, porque todavía hay esta vida tratando de vivir y generarse, y esto pues puede generar, se puede siempre crear desde que haya voluntad y ganas de moverse dentro de un organismo. Correcto. Y por último, la parte de aprender como a desbloquear esa tensión, o al relajarse se desbloquea la tensión y los recursos ya se van a los lugares que se requieren. Y al relajarse, es decir, evitar el miedo y la parálisis directamente en ese sentido. Estaba leyendo unos artículos sobre la gran cantidad de energía que se gasta en en sistemas como digestión y todo esto, y muchas veces que, como en muchos sistemas, muchos animales dejan de comer cuando se sienten enfermos, y esto es para evitar que la energía que necesitan para curarse se vaya a la digestión, que en ese momento no necesita. Es correcto. Sí, sí, justo es el principio del ayuno, ¿no? Que es una práctica que se ha utilizado para la salud desde hace miles de años, que luego la medicina moderna lo dejó de lado por un tiempo, y que recientemente en los últimos años han salido un montón de investigaciones que vuelven a poner esta conversación sobre la mesa, ¿no? Y eso es bien importante, o sea, cómo reducir el consumo energético de cosas que a veces pensamos que son fundamentales, que son vitales, pero que en realidad pues tienen un costo grande, ¿no? Claro. Llegara a tu consulta y dijera que tiene poco flujo, ¿cuál sería la recomendación para que pudiera equilibrar su flujo y después aumentarlo? ¿Cuál sería esa primera recomendación? ¿Te refieres como de flujo vital? Sí, flujo vital. Flujo vital, sí, sí, sí. Pues mira, ahora sí que obviamente que habría que hacer un diagnóstico de cada caso, pero así puesto pues, a grosso modo, hay que usar lo que se tiene, ¿no? O sea, hay que partir de donde ya se está. Y entonces se necesita incrementar el flujo, el volumen de energía, pues hay que usar lo que ya se tiene para que al ponerse en movimiento eso pueda ir abriendo el caudal, ¿no? Y al abrirse el caudal, eventualmente se puede recibir más energía, ¿no? O sea,
el caudal como este símbolo, como esta representación de cuánta energía, de cuántos recursos, cuánta agua, cuánto de lo que sea que estemos hablando, somos capaces de movilizar, ¿no? Claro. Y ahí el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, si tú no usas un músculo, el músculo pierde volumen, pierde tono, eh, e incluso llega a atrofiarse, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperas un músculo atrofiado? Pues, pues poniéndolo a moverse poco a poco. O sea, diseñas una serie de ejercicios, un tratamiento, un procedimiento que lo lleva gradualmente para construir una condición favorable, para que no se exceda y no genere como efectos indeseables o daños, o lo que sea, ¿no? Pero básicamente se recupera una función poniéndola en movimiento, Claro. poniéndola en marcha, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se recupera el flujo? No deteniéndolo, ¿no? No deteniéndolo por completo. Con lo que se tiene, en la condición en la que se está, manteniendo el movimiento y confiando en esa capacidad natural que tienen los sistemas para encontrar su procedimiento más eficiente, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo, por esta charla. Oh, Las pues metáforas son espectaculares cuéntanos un poquito dónde te pueden localizar si alguien quisiera ir, que además creo que en este momento, más allá de si hay coronavirus o no hay coronavirus, el tener una buena salud para cualquier persona de negocios es una cuestión vital para ellos y para su negocio. yo estoy disponible por los medios, por las redes sociales. Si me quieren escribir, en Facebook me encuentran como Gerardo Vimol con V. Y en Instagram también como Gerardo Vimol. Sobre todo en Instagram podrán ver un poquito de lo que hago, hay algunas fotos. Y me pueden mandar mensaje por cualquiera de estos dos medios, yo los checo cotidianamente, entonces con mucho gusto podré responderles. Y si les interesara acercarse más a tener una plática, respetando la sana distancia, con mucho gusto estoy para servir. Y bueno, me gustaría extenderles la invitación a un taller de meditación que estamos impartiendo a través de un grupo de Facebook. Empezamos el 31 de marzo y va a tener una duración de 8 sesiones, martes y jueves. Martes a las 9 de la mañana, jueves a las 5 de la tarde. Este taller lo imparto con una compañera, una amiga. Y vamos a estar tocando distintos temas. El tema del taller, el título del taller es Meditación para tiempos difíciles, lo cual viene muy bien, muy ad hoc para esta época que estamos viviendo. Y vamos a ver toda una gama amplia de herramientas de meditación, ejercicios para fortalecer la salud, prácticas para cultivar la calma y la serenidad, mantener la mente clara, fortalecer el sistema inmune. Y vamos a estarnos centrando mucho en el tema de hallar oportunidad en medio de la crisis, que desde luego que a todos nos viene muy bien darle vueltas, reflexionar sobre este tema, porque las crisis no son algo nuevo, son algo que ha existido desde que el ser humano ha estado caminando sobre la Tierra. Entonces, bueno, pues echarle una revisión también a filosofías milenarias que nos dicen, que nos enseñan en torno a las crisis, a cómo manejar la crisis, cómo podemos aprender de esto y cómo podemos crecer y desarrollarnos a partir de esto. Si les interesa, pueden contactarme por Instagram o por Facebook. El costo del taller es de 750 pesos y bueno, me dará mucho gusto verlos por ahí. Y bueno, también agradecerte a ti, Gabriel, por esta plática. Sigamos platicando porque todos estos temas la verdad es que son fascinantes. Cada vez que platicamos también, pues yo
encuentro nuevas vertientes, nuevos ángulos de todo esto y pues sigamos para ir creando no solo bellas metáforas, que sin duda que lo son, sino también aplicaciones prácticas útiles para el día a día, ¿no? Tanto para sostener la salud del cuerpo como la salud de la economía, que creo que las dos son muy necesarias en estos tiempos. Exactamente. Muchísimas gracias, Gerardo. Que tengas muy buen día y por favor no lo dejen vayan si alguien necesita un shot de vitalidad. Además es un experto en Qigong, entonces se conoce toda esta forma de poder poner al 100% como director de una empresa, como líder de un negocio. Gracias, Gerardo, que tengas muy bonita tarde. Te agradezco muchísimo, Gabriel. Feliz encierro. Gracias. Pues que sigas disfrutando con tu familia, de tu casa, y pues intentaremos hacer lo mismo de este lado. Gracias, igual. Chao. Un abrazote. Chao. Bye. Recuerda seguirme en Facebook, en el nuevo grupo que hicimos, Decididos y Unidos por un Mejor Futuro. Y revisa ahí las actividades que vamos a estar haciendo. Recuerda, el lunes será con Ricardo Arriaga la entrevista de Enciende tus dones y dindonea tu empresa, un experto en transformación digital para pymes. Y los miércoles tendremos una sesión de dindonear tu negocio, que significa es encontrar soluciones a los problemas que más nos aquejan en esta situación. Hay que empezarnos a preparar para después de la cuarentena, cómo salir mejor preparados. Estos son los espacios para hacerlo. Gracias, suscríbete en Spotify y por favor comparte este podcast con las personas que quieras y que creas que les puede ser útil. Gracias, esto fue Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe.